Bueno, hola otra vez. Después de haber aprendido ya los 3 tipos de prueba T y pues la ANOVA de una vía, vamos a aprender a hacer una ANOVA de 2 vías en JASP. Lo primero, es importante que recuerden que la ANOVA de 2 vías tiene 2 variables independientes. Por esta razón, busca comparar más de 2 medias. Entonces, para poder hacer nuestra prueba, lo primero que vamos a hacer es ir a File y vamos a abrir nuestra base de datos. Recuerden que si ya la han abierto, les salen Recent Files y si no, les salen Computer. Bueno, entonces en el menú superior vamos a darle clic a ANOVA y le damos clic otra vez en el menú que se despliega a ANOVA. Entonces, otra vez al lado de la izquierda tenemos todas nuestras variables. De la base de datos y al lado de la derecha, pues tenemos como el recuadro para pasar la variable dependiente. En este caso, para este ejercicio, vamos a hacerlo con el post FFMQ. Y en Fix Factors vamos a pasar nuestras variables independientes. En este caso, van a ser el género y el grupo. Para este ejercicio vamos a cambiar los nombres de las variables. Para eso necesitamos darle clic a género, doble clic a género y les va a salir como el valor y el label. Entonces le podemos cambiar el label. Recuerden que en esta base 1 es mujer y de 2 es hombre. Y ya simplemente le damos acá cerrar. Y hacemos lo mismo con el grupo. 0 es grupo control y 1 es grupo experimental. Y también le damos cerrar. Para volver a la pestaña que les mostré, ustedes le dan clic acá a ANOVA y ya les abre otra vez la pestaña. Después de haber pasado nuestras variables y haberles cambiado el nombre, en este caso lo hicimos para que sea más fácil interpretar los resultados. En el menú de abajo le vamos a dar clic a Assumption Checks. Acá vamos a comprobar pues, que nuestros supuestos se cumplan. En el caso de la ANOVA es el test de homogeneidad. Luego le damos clic a Post Hoc Tests. En este caso vamos a pasar género y grupo, que son los 2 efectos principales o 2 factores principales, de la derecha a la izquierda. Y le damos pues clic o verificamos que esté seleccionada la T de Tukey. Luego le damos clic a Descriptive Plots. Para esto pues pueden pasar género al eje horizontal y grupo al Separate Lines y pues en display le damos clic en que nos dé las barras de error y que son los intervalos de confianza en el caso del diagrama. Después en Additional Options vemos pues las medias marginales. Vamos a pasar las 3 del lado de la izquierda al lado de la derecha y le decimos en display que nos dé nuestro tamaño de efecto, que recuerden que en el caso de la ANOVA es el eta cuadrado. Y ya, tenemos pues nuestra parte técnica lista. Ahora vamos a interpretar los resultados. Entonces, pues recuerden que la ANOVA, al comparar más la ANOVA de 2 vías, al comparar más de 2 medias, tiene más de una sola hipótesis nula, porque tenemos otra media. Entonces, pues en el caso de la ANOVA de 2 vías, son 3 hipótesis. Entonces la primera hipótesis nula que está probando la primera ANOVA es que no hay diferencia en el puntaje promedio del FFMQ entre el grupo control y el grupo experimental. Sabiendo esto, vemos nuestro resultado de la F, que es menor a 1, y nuestro resultado de la P, que es mayor a 0,05. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula, que en este caso es que no hay diferencias pues, en el puntaje del FFMQ entre los grupos. Luego observamos nuestro tamaño de efecto, que es 0. Esto nos dice que no hay ningún efecto de la intervención, pues como en los grupos, como que no hay un efecto en esa diferencia de los grupos en la intervención. Luego vemos nuestra hipótesis nula de género, que en este caso sería que pues no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el promedio del FFMQ entre mujeres y hombres. Al ver el estadístico F, nuevamente vemos que es menor a 1
y la P es mayor a 0,05. En este caso sí tenemos un tamaño de efecto, sin embargo este es muy pequeño. Entonces tampoco podemos rechazar la hipótesis nula de nuestro segundo efecto principal, que es el género. Por último, vemos el resultado de la interacción entre el grupo y género. Recuerden que en este caso la hipótesis nula es que no hay interacción entre los dos factores o variables independientes. Para sacar esta nova, recuerden que se comparan las medias tanto de las filas que corresponden a que pues como corresponden a pues como un factor principal, y las columnas que corresponden a otro factor principal. En este caso, la hipótesis nula es que pues no hay una interacción. Entonces vemos nuestra F y es mayor a 1. Entonces decimos, bueno, puede que sí haya una interacción entre las dos variables principales o pues variables independientes, pero tenemos que revisar nuestra P para confirmar esta hipótesis y vemos que es ligeramente mayor a 0,05, por lo tanto no podemos rechazar esa hipótesis nula. Para comprobar si de verdad esto es necesario, pues como si de verdad hay un efecto o no, porque pues nuestra F es mayor a 1, que es pues el punto de corte, pero nuestra P es mayor a 0,05, que pues es nuestro valor de punto de corte, verificamos el eta cuadrado. Y en este caso vemos que pues es muy pequeño también. Entonces podemos decir que lo más probable es que pues haya una diferencia, pero que no sea estadísticamente significativa. Después vemos pues nuestro resultado de pues el test de homogeneidad. Recuerden que pues como la hipótesis nula del test de homogeneidad es que las dos varianzas son iguales. Entonces nuestra F es pequeña, pero nuestra P es mayor a 0,05, por lo tanto nos rechazamos la hipótesis nula y asumimos que nuestras varianzas de los grupos son iguales. Luego vemos los test post hoc. Acá esto es una prueba T que se hace para verificar si la ANOVA, pues como si los resultados de la ANOVA son contundentes. Primero vemos pues el post hoc que compara las medias entre hombres y mujeres y vemos que es una T menor a 1 y una P mayor a 0,05. Entonces podemos confirmar que definitivamente no hay diferencias en este efecto principal. Luego vemos el del grupo, que también compara la media entre el control y experimental, las dos medias, y en el FFMQ, y vemos que pues, nuestra T nuevamente es menor a 1 y la P es mayor a 0,05. Entonces confirmamos que definitivamente nuestros efectos principales pues no hay unas diferencias que puedan ser significativas y no hay y evita como que cometamos un error estadístico. Luego vemos las medias marginales. En este caso es muy importante que ustedes recuerden el concepto de celdas que se explica en las lecturas. Entonces, bueno, primero vemos las medias marginales de un efecto principal, que es el género. Esta nos dice, pues la media del FFMQ en las mujeres es tanto, y la media del FFMQ en los hombres es tanta, es 130 en este caso. Luego vemos el del grupo, y vemos lo mismo. La media del puntaje del FFMQ en el grupo control es 133, y en el grupo experimental es 132. Por último, vemos las medias de la interacción, las medias marginales de la interacción. Acá vemos en una columna un efecto principal que es el género y en otra columna un efecto principal que es el grupo. En este caso necesito que pongan un poco a prueba su imaginación y se imaginen que uno de estos dos pues como factores principales es una fila, para que así entiendan un poco mejor las celdas. Entonces, cuando vemos mujer y control, nos está diciendo la celda que se interpone entre mujer y control tiene una media marginal de 141. La celda que se intersecciona entre mujer y grupo experimental tiene una media de 130.1. La media que se interpone, en la celda que está entre hombre y el grupo control, da 126.0. Y la media de la celda
entre hombre y experimental da 135.6. De acá es de donde la NOVA nos está dando el efecto interactivo y nos dice, ok, ni el género ni el grupo están teniendo un efecto entre los resultados de las medias. A pesar de que las medias son diferentes, pues nos está diciendo que ningún factor influye en el otro. Por último, vemos pues como el diagrama. Entonces, en la parte horizontal, vemos en la parte vertical, vemos el post FFMQ, que es pues el puntaje de los resultados. En la parte horizontal, en el eje horizontal, vemos mujer y hombre, y acá vemos control y experimental. Entonces, imagínense, si vemos solo los puntos negros, sin ver mujer y hombre, pues nos estaría diciendo esa es la diferencia, pero realmente ahí está mujer y hombre. Entonces lo que nos muestra este diagrama es el efecto interactivo principalmente. Y pues bueno, así esto es pues cómo hacemos una NOVA pues, de 2 vías en JASP y cómo la interpretamos. Espero que este video haya sido de utilidad para sus clases y su proceso educativo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.